Saludos cordiales. Vamos a continuar con la exposición de nuestro video, nuestra serie Carta a los Hebreos, episodio 72. Vamos a mirar la cuarta parte del mismo párrafo, donde vemos que Jesús reúne los requisitos necesarios para ser nuestro sumo sacerdote. Y tenemos algo más acerca todavía de su oración con poder, como aparece en el versículo 7, antes de mirar los versículos 8 y 9. Y tenemos lo siguiente. Miren, cuando oramos como lo hizo Cristo, entendemos que seremos escuchados. El Señor lo prometió. Puesto que el fuerte llanto de Jesús fue oído, ahora nosotros como cristianos que tenemos alguna seguridad de que nuestras oraciones de dolor sean contestadas sin que antes hayamos también aprendido por medio del sufrimiento. Las lágrimas tienen una fuerza que no se compara con nada, incluso para Dios. Hay un antiguo judío que dice: no hay puertas por las que no pasen las lágrimas. Se hallan en todo hogar y Dios las escucha. Oremos para que estemos a la altura de cada desafío y lo sobrellevemos con la misericordia de Dios. Recordemos que las oraciones que hagamos por los demás, aun cuando estemos con un profundo dolor, de seguro serán contestados. No debemos esperar ser librados de forma milagrosa de la muerte, cuando incluso nuestro Señor no ejercitó ningún poder sobrenatural para evitarla. Solamente así podía confirmar la benevolencia de Dios en salvar al hombre. Evitamos una gran calamidad gracias a lo que hizo Cristo por nosotros. Vamos a mirar algunos otros beneficios que tenemos gracias a la sumisión voluntaria de Cristo. Miren, gracias a la labor expiatoria de Cristo y su victoria sobre la muerte y sepultura, nosotros los seres humanos que obedecemos el Evangelio nunca conoceremos el peso del pecado, ni la seriedad de la maldición, ni el pago del juicio, ni el significado de la muerte eterna, ni el conocimiento del infierno. Hemos sido absueltos y puestos en libertad gracias a Jesús, nuestro sumo sacerdote. Así que, ¿no es una bendición ser cristiano? Nos evitamos tantas cosas que pasarán o que sufrirán las personas que no creen en la salvación del alma y por lo tanto no obedecen el Evangelio. Vamos a leer los versículos 8 y 9 del capítulo 5 de Hebreos. Dice así: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por supuesto, quedan excluidos los que no le obedecen el Evangelio, lo cual es una invitación para usted que está viendo mi video, a que analice bien su situación muy personal e investigue más. Si lo que le enseño no es suficiente, investigue más acerca del Evangelio. Esa verdad que acabamos de mencionar, esta tercera verdad acerca de Jesús que vemos en estos pasajes, versículos 8 y 9, es que Cristo aprendió la obediencia. Ahora, es extraño escuchar que Jesús tuviera que aprender la obediencia. Es muy poco probable que esto quiera decir que él fuera rebelde en algún momento. Incluso como niño estuvo sujeto en todo aspecto, según nos narra Lucas 2:51. Déjame buscar Lucas capítulo 2, verso 51. Nos habla mucho de la niñez de Cristo, pero bueno, con lo poco que sabemos es suficiente si tenemos fe. Capítulo 2, verso desde el 48. Cuando le vieron se sorprendieron. Jesús se había quedado en una fiesta allá en Jerusalén y sus padres retornaban en la peregrinación. Cuando se dieron cuenta que no estaban con ellos,
que después de preguntar por él, que no aparecía, entonces se retornaron para encontrarlo. Ya al llegar a Jerusalén, lo encontraron que estaba rodeado de los sacerdotes, los sabios, la gente que le preguntaba, y se maravillaban, dice el versículo 47, capítulo 2 de Lucas, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas capítulo 2, leí desde el 47 hasta el 52. La narrativa de Lucas nos presenta a un adolescente, Jesús, siendo totalmente sujeto y obediente a sus padres, a pesar de que al contestarles de esa manera cuando ya es hallado en el templo, aún así el versículo que leímos, el 53, dice que él estaba sujeto a sus padres. Importante esto. Y además él dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esto está en el libro de Juan, capítulo 4, verso 34, donde Juan tuvo a bien recoger estas frases y exponerlas en su libro, en su evangelio. Juan, capítulo 4, verso 34. Se lo voy a leer. Dice así desde el versículo 29. Venid, ved a un hombre que me ha hecho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Por supuesto, para los de ustedes que ya conocen un poco más las Escrituras, sabrán que este párrafo está extraído de la narrativa cuando Jesús se encuentra a la mujer samaritana y le explica que él le va a dar agua viva. Y bueno, le dice todas las cosas. La mujer, asombrada, corre a la ciudad para decirle a los habitantes de la ciudad que esta persona, el Cristo, le ha dicho cosas que solamente ella y Dios saben. Y la gente le escuchó. Aquí hay un asunto histórico. Voy a hacer una breve mención. Durante la época en que los asirios se llevaron a los judíos, digamos, en el año 700 antes de Cristo, ellos se habían subdividido el reino de Salomón. Y la sección que se quedó en el norte se le llamó Israel, en el norte de Palestina, y la sección que quedó en el sur se le llamó Judá. En el norte había, vamos a decir, 10 tribus y en el sur había 2 tribus. La de Judá estaba en el sur con Jerusalén como capital, la del norte, su capital era Samaria. Entonces, cuando los asirios, allá por el año 740, 730, 720 a.C., vienen y conquistan, se llevan a los samaritanos, a los israelitas de Samaria, se los llevan cautivos hacia el norte, hacia Nínive. Y en el trayecto fueron muriendo muchos y muchos fueron quedando en el camino y los ensartaban en árboles, en troncos de árboles los ensartaban, les prendían fuego y parecían antorchas que alumbraban el camino, antorchas muy fúnebres. Los mismos asirios repoblaron el territorio de Samaria. Cuando pasaron ya los años, los nuevos pobladores que llegaron a Samaria se mezclaron con los pocos judíos que los asirios dejaron. Y al mezclarse, los que nacían eran, vamos a decir, mitad de otra cultura y mitad judía. Y Dios no quería que los judíos se mezclaran. Entonces, los de Judá comenzaron a mirar a los de Samaria como personas impuras.
Pasó un siglo más o menos y en el año 606, el imperio de Nabucodonosor de Babilonia vino y también conquistó a Judá y se llevó bastantes prisioneros. Y de acuerdo a una profecía que aparece en las Escrituras, iban a estar 70 años en aquel territorio. Los babilonios van a se liberaron previamente de los asirios. Los asirios eran quienes dominaban, después fueron los babilonios quienes vencieron a los asirios. Posteriormente los babilonios perdieron su dominio en manos de los medos persas. Y en esta época, en la época de los persas, más o menos allá por los años 400 antes de Cristo, 400, 500 antes de Cristo, un grupo de judíos son enviados amablemente por el emperador persa a que vengan a repoblar nuevamente Jerusalén, porque Jerusalén había quedado abandonada. Entonces, cuando ellos llegan, comandados por Zorobabel, posteriormente por Esdras y Nehemías, y los profetas Zacarías, Ageo y Malaquías, cuando ellos llegan, estos judíos fueron detenidos de su labor de reconstrucción en Jerusalén por los descendientes de aquellos samaritanos, que mandaron cartas al emperador para que, acusándolos de que querían hacer una muralla para después rebelarse, y el emperador persa suspendió la reconstrucción. Así que los judíos de Jerusalén se dedicaban a reconstruir su casa. Pero el asunto aquí es que desde aquel entonces a los samaritanos se les consideraba como impuros. Para la época de Cristo Jesús, los judíos de Judea que querían cruzar hasta el norte, a Galilea, evitaban hacerlo y cruzaban mejor hacia el este, cruzaban el río Jordán, cruzaban por el lado oriental del río Jordán y luego volvían a introducirse a Galilea al norte para evitar cruzar por Samaria. Nuestro Señor Jesucristo rompió la regla, pues en su viaje hacia el norte cruzó precisamente por Samaria y aconteció ese incidente que estamos viendo acerca de la mujer samaritana. Entonces, un poco de contexto histórico nos ayuda a entender el por qué la mujer, si ustedes leen ese párrafo, le va a contestar que sus padres a ellos les dijeron que tenían que adorar en esos montes. Y Jesús les dice que llegaría el día en que ni en esos montes ni en Jerusalén sería adorado Dios, refiriéndose al establecimiento de la iglesia, en donde Cristo sería adorado, Dios sería adorado en todas partes del mundo. Bueno, una vez dada esta breve explicación, no es suficiente, yo sé, pero algo que sirva para ustedes. Continuamos entonces con mi explicación. Jesucristo entonces acabó la obediencia y bueno, aprendió la obediencia, y lo que leímos en Juan 4:34, oró al Padre diciendo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. En el libro de Juan, capítulo 17, se vuelve a repetir esta sección. Juan 17, verso 4, donde Jesús dice: ya he acabado la obra que me diste que hiciese, glorifícame. Capítulo 17 de Juan, verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Léase usted todo el capítulo 17 de Juan, que le dará a usted satisfacción leer por sí mismo. Así que Cristo Jesús siempre fue obediente y siempre buscó hacer la voluntad de su Padre Celestial. ¿Por qué entonces se dice en el texto de Hebreos, capítulo 5, versos 8 y 9, que tuvo que aprender la obediencia? Bueno, esa es la diferencia entre la inocencia y entre la virtud. Déjenme volver a Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9. Que la inocencia es una vida que no ha sido probada, no ha sido dañada. Sin embargo, la virtud es
cuando la inocencia ha sido probada y el individuo sale triunfante. Jesús siempre tuvo la disposición a obedecer. Sin embargo, para tener la virtud de la obediencia era necesaria la prueba, y la que se le presentó fue una prueba terrible. La obediencia de Cristo consistió en hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Notemos cómo Pablo dibuja con palabras casi poéticas en Filipenses esa expresión. Filipenses capítulo 2, verso 8, noten cómo Pablo finaliza su versículo diciendo lo siguiente. Capítulo 2, versos desde el 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La frase se humilló a sí mismo, dejó su posición divina, su posición de Dios por un momento y dijo, voy a sufrir todo lo que los seres humanos han sufrido. Y adquirió nuestra misma posición, seres humanos que somos incapaces de valernos por nosotros mismos para ingresar a los cielos. Así que un punto de vista diferente de otras personas dice, los siguientes son predicadores que tienen un punto de vista diferente. Dice que Jesús sí aprendió lo que pueda implicar la obediencia a Dios y aprendió a practicar la obediencia en las condiciones de la vida humana sobre la tierra. Algo podría aprenderse en cuanto a lo que implicó la obediencia de Jesús, tomando en consideración lo que dice Mateo 26, 53. Ahora, otra vez, en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 53, veamos la frase que dice que el autor nos presenta aquí. Capítulo 26, verso 53, dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Hablando Jesús con Pedro, cuando Pedro en su exaltación, cuando Jesús es capturado, tomó su espada y entonces, luchó contra los que venían a capturar a Jesús allá en el monte, donde Judas fue y lo besó para indicarles a los que iban a capturarlo quién era el Jesús, a pesar de que entendemos que sí lo conocían otras personas, los soldados también. Así que Jesús, según este párrafo, pudo, si él hubiera querido, haber llamado a 12 legiones de ángeles para que lo liberaran de la cruz. Sin embargo, eso hubiera sido desobedecer la voluntad de su Padre. La máxima expresión de su sumisión al Padre fue demostrada en el Getsemaní, donde su obediencia fue vista en toda su perfección. El sufrimiento de Cristo aumentó con el dolor de la cruz y con la ridiculización a que fue sometido por sus enemigos, las burlas, los escupitajos, el caminar cargando la cruz que era instrumento de castigo para los criminales, siendo él un santo, no un criminal, pero por nosotros experimentó todos esos dolores. Podemos entender ahora que el autor de Hebreos haya tenido en mente la profecía mesiánica de Jesús que se escribió en Isaías 50, versos 4 y 5, que a la postre dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Este párrafo está en Isaías 50, versos 4 y 5. Y el autor lo atribuye o se le llama un salmo, una profecía mesiánica, porque se refiere a Cristo Jesús. Puesto que el Hijo, en el versículo 8 de Hebreos 5, tuvo que sufrir, podemos esperar que todos los hijos de Dios tengan que sufrir también, según se manifiesta en el libro de Hebreos capítulo 12, desde el 5 hasta el 11. Se lo voy a leer, Hebreos 12, del 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor,
ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, continúo leyendo, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Este párrafo es importante e interesante para todos los que gusten convertirse en cristianos. Nos convertimos en cristianos y no pensemos que ya el mundo es jauja para los cristianos. No es así. También los cristianos experimentamos dolores, sufrimientos, tentaciones. Pero aprendemos a dominarnos, aprendemos a vencer esas tentaciones. Como aspecto personal, en mi vida, antes de ser cristiano, mi lenguaje era muy soez. Hablaba palabras que van en desacuerdo con lo que debe de ser correcto. Sin embargo, pude modificar y de mi boca ya no salen ese tipo de expresiones. Todos los cristianos cambiamos, tenemos esa fuerza de voluntad que el Señor nos da. Así que no pensemos que al convertirnos ya todo es alegría terrenal. No, la alegría que tenemos es porque el Señor ya nos ha prometido un lugar allá a su lado. Pero hay que luchar para alcanzar ese lugar. Y esta vida, la vida que nos toca todavía vivir hasta que muramos, es precisamente en donde es el campo de batalla para nosotros, para los cristianos. Así que continuamos con mi explicación. Lo que estamos hablando es que nuestro Señor, por medio de la obediencia fue perfeccionado o fue hecho completo, teniendo así todos los requisitos que se necesitaban para el sacerdocio. La palabra perfeccionado no quiere decir que hubo alcanzado perfección moral en ese momento, sino que su humilde disposición a soportar el sufrimiento lo capacitaron plenamente para ser nuestro Salvador. Jamás podría decirse que algún sacerdote humano haya sido perfeccionado. Cristo poseía de manera completa una naturaleza humana. No obstante, se rindió totalmente a la voluntad de Dios para beneficio de la humanidad. Fue, por lo tanto, hecho completo como resultado de la obediencia y fue coronado después de su sufrimiento. Ahora, Cristo Jesús reina a la diestra de Dios. Su aprendizaje fue solo en el sentido de que el sufrimiento de Jesús constituye el fundamento de sus requisitos como sumo sacerdote. Podemos revisar rápidamente el capítulo 2 en el verso 17 de Hebreos, donde dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En el capítulo 4, verso 17 de Hebreos, verso 14, dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Así que, sin embargo, todo lo que hizo Jesús es el fundamento de sus beneficios que obtuvo para el hombre. Sin embargo, solamente salva al obediente. Y aquí es donde entramos en conflicto usted y yo. Cristo Jesús no va a salvar a todos. En el verso 9, 5-9 dice: habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, si usted no le obedece, usted no experimentará la salvación, lamentablemente. En este pasaje no hay indicios, no hay una regla de que diga de que va a haber una salvación universal. Yo sé que hay grupos religiosos que proclaman que cuando Cristo Jesús venga va a dar salvación universal a todo el mundo, pero no es así.
Incluso algunos proclaman que hay otros intermediarios delante del Padre aparte de Cristo Jesús. Y bueno, se nombra a María como una intermediaria delante del Padre. No es así, no es así. El único mediador es nuestro Señor Jesucristo. De hecho, este versículo, el capítulo 5, verso 9, destruye esa idea. Tenemos que obedecer el Evangelio para poder ser salvos. Voy a hablar más de esto en la próxima porque son varios textos bíblicos que vamos a analizar y es necesario que usted entienda el porqué la cuestión de obedecer el Evangelio. Dios lo bendiga, que reciba usted entendimiento suficiente para comprender lo que estamos explicando. Que la pase muy bien. Hasta luego.